La historia de la televisión mexicana se ha construido a base de éxitos y fracasos, y a veces en la búsqueda de repetir los aciertos, las producciones se convierten en grandes errores o triunfan de forma inesperada. Los casos más comunes son las telenovelas, uno de los géneros televisivos más populares entre el público y que ha traspasado fronteras en el mundo. Hay diversos factores que hacen que dichas producciones tengan éxito o fracasen rotundamente, ya sea por la poca química entre los personajes, la vigencia del tema o que el público se resista a dejar ir una versión conocida que apreciaron. Sin embargo, los nuevos intentos tienen la misma posibilidad de superar el éxito de las anteriores, como de correr con la mínima suerte y, en el peor de los casos, perder el horario estelar y pasar al olvido. Es por ello que Cosmonovelas TV te presenta esta primera parte de 70 adaptaciones innecesarias de telenovelas. En 1993, Edith González y Eduardo Palomo enamoraron al mundo con la telenovela Corazón Salvaje, aunque la historia de este clásico había sido contada 2 veces antes, en los años 60 y 70 respectivamente. El éxito que trajo la versión de 1993 no lo habían experimentado antes. Sin embargo, en el año 2009 hubo un cuarto intento para sacarle provecho a la popular historia de amor de Juan del Diablo y la Condesa Mónica. En esta ocasión, protagonizado por Eduardo Yáñez y Araceli Arámbula, que fue todo un fracaso. Las fuertes críticas en México no se hicieron esperar y el público rechazó esta nueva adaptación. En Estados Unidos, en Univisión, el índice de audiencia fue tan bajo que fue sacada del horario estelar de las 9 de la noche. El grave error de juntar 2 tramas totalmente distintas fue un desastre total, ya que esta nueva adaptación es una mezcla de Corazón Salvaje y Yo compro esa mujer, algo que resulta mucho peor aún, ya que Yo compro esa mujer, protagonizada por Leticia Calderón y curiosamente por Eduardo Yáñez, es otro gran clásico que no merece ser destrozado. Esta se puede decir que es la peor telenovela de Araceli Arámbula y Eduardo Yáñez. Quizás hasta la fecha seguimos sin entender las razones de Televisa para realizar en el año 2009 un remake que tuvo tanto éxito en la competencia TV Azteca. A pesar de que Amores Verdaderos le fue relativamente bien en México, en el exterior no tuvo muchas ventas. Esto quizás era de esperarse. Amor en Custodia, su versión original, fue todo un éxito en Argentina y en muchos otros territorios. La versión de TV Azteca fue un éxito importante para la cadena Azteca, donde también tuvo muy buena distribución. Finalmente, la versión colombiana de RCN, que para nuestra opinión tuvo una excelente calidad de imagen y fue una adaptación muy intrigante que fácilmente logró cautivar al público de principio a fin. También tuvo muy buena distribución. Cuando Televisa decidió hacer su propia versión, el mercado estaba totalmente saturado de esta historia, y lo peor aún, por versiones superiores a las suyas. El Manantial es una de las telenovelas más memorables de Televisa en la década de los 2000. Esta exitosa telenovela fue una prueba de que se podía hacer una telenovela rosa sin rayar en lo impredecible. Una historia de conflictos familiares que en el medio tenía a 2 protagonistas fuertes y dispuestos a luchar por su amor en medio de una guerra por el poder y la ambición. Pero en el año 2014, Televisa tuvo la brillante idea de realizar una nueva adaptación de aquel clásico protagonizado por Adela Noriega y Mauricio Islas. La nueva adaptación
titulada La sombra del pasado, quedó ahí en la sombra, con un elenco gris, una protagonista que no brilló y una calidad bastante baja. Una telenovela que muy pocos recuerdan y que pasó sin pena ni gloria. A pesar de haber pasado un tiempo bastante prudente para realizarse una nueva adaptación, el problema de Sin tu mirada es el tipo de historia. La protagonista pobre que se enamora del chico rico ya no funciona en muchos mercados, y eso se ha visto notar con esta versión realizada en el año 2017. Ya que la telenovela tuvo una distribución bastante modesta y en varios países incluso hasta fue sacada del aire. Otro argumento que tiene en su contra Sin tu mirada es el éxito mundial que fue Esmeralda en 1997, y aunque pasaron 20 años, aquella versión seguía en la memoria de muchos. Y si a esto se le suma que aún muchos recuerdan la versión venezolana Topacio realizada en 1984, que fue todo un fenómeno mundial. Sin tu mirada tiene un punto a favor, y es que la telenovela tiene muy buena calidad de imagen y escenografía. Las Juanas fácilmente entra en la lista de las telenovelas clásicas colombianas más importantes, al lado de Yo soy Betty la Fea, Las Aguas Mansas, Café con aroma de mujer, y ninguna de sus adaptaciones le ha dado la talla. La versión de Azteca, aunque tenía a un elenco principal muy fuerte, no funcionó. La versión que hizo RCN para Univisión, La marca del deseo, fue un desastre total. Esta versión de Televisa, titulada Hijas de la Luna, realizada en 2018, nos presentó una novela juvenil que no encaja del todo con la historia original. A pesar de que la telenovela original tenía situaciones cómicas y ligeras, algo básico en una novela colombiana. Lo cierto de todo es que Las Juanas no era una telenovela juvenil ni mucho menos de comedia, que es como Televisa nos ha presentado Hijas de la Luna. Pero dejamos claro que cualquier historia puede tener una adaptación diferente y funcionar, pero desafortunadamente este no es el caso. Nadie estaba aún preparado para ver un remake de El privilegio de amar, una telenovela casi perfecta que si la transmiten hoy en día en el horario estelar seguramente sería un éxito. Adela Noriega, René Strickler, Cynthia Clitbo, la primera actriz Elena Rojo y todo su elenco hicieron de esta producción una de las telenovelas más exitosas y con récords de audiencia en la historia de Televisa. La nueva adaptación, realizada en el año 2010, titulada Triunfo del Amor, marcó un antes y un después en las telenovelas de Televisa. La telenovela producida por Salvador Mejía fue la primer telenovela estelar de las 9 de la noche en la época moderna en tener menos de 20 puntos de rating. Aunque hoy en día es algo normal una telenovela estelar antes de Triunfo del Amor que tuviera menos de 30 puntos de rating, era considerada un fracaso. Claramente Triunfo del Amor no es la culpable de que Televisa esté en aprietos hoy en día, pero sí fue un indicio que los hábitos de televisión estaban cambiando. Aunque todos sabemos que El privilegio de amar es una adaptación de la exitosa telenovela Cristal, producida en el año 1985, no podemos negar que El privilegio de amar estuvo a la altura de su versión original, algo que no sucedió con Triunfo del Amor, que para no ir tan lejos, solo vamos a mencionar uno de los principales desaciertos de la historia. Se trata del nombre del personaje de la protagonista de la telenovela llamada María Desamparada. Solo esto nos confirma el desastre de producción que fue esto, aunque no se puede negar que lo mejor de la telenovela fue la participación de Victoria Rufo.
Amor Real es una de las telenovelas más recordadas y queridas por el público amante de las telenovelas, cuando Televisa decidió hacer un remake de una de sus telenovelas más importantes a menos de 10 años después del estreno de la misma, pues las malas críticas no se hicieron esperar. A pesar de que la historia de Lo que la vida me robó se sitúa en la época actual, siendo este precisamente el toque diferente, pues por más esfuerzos que se hicieron, esta nueva adaptación, producida en 2013, no estuvo en ningún aspecto en el nivel de Amor Real o Bodas de Odio, dos grandes clásicos que arrasaron en audiencia. Lo que la vida me robó fue un éxito en México, dándole rienda suelta a Televisa para seguir dañando algunos de sus grandes clásicos. Lo bueno de esta nueva adaptación es que tuvo un buen elenco y hubieron buenas actuaciones que lograron atrapar al público televidente. 3 veces Ana estrenó en el epicentro de la crisis en Televisa. La empresa aseguró que esta telenovela representaría el cambio que había dado el departamento de telenovelas de la televisora. Había mucha expectativa alrededor de 3 veces Ana. Era un remake de una de las telenovelas insignias de los 90. Tenía a la protagonista popular del momento en la empresa y un elenco que prometía tenía todo para haber sido un éxito en teoría. Algo que no pasó, y este remake, producido en 2016, se convierte en innecesario, no porque fuera innecesario hacerlo, ya que como sabemos, había pasado un tiempo bastante prudente y había una generación completa que seguramente no sabía qué era Lazos de Amor, sino por lo que resultó de ella. En pocas palabras, un remake que no estuvo a la altura de la versión original protagonizada por Lucero. Niña Amada Mía, producida por Televisa en 2003, fue un éxito total en el horario de las 8 de la noche. Una telenovela recordada por sus protagonistas. Su adaptación se convirtió en la sorpresa ese año en el mundo novelero. Cabe destacar que Niña Amada Mía es una adaptación de la exitosa telenovela venezolana Las Amazonas, producida en 1985 por Venevisión. 13 años después, Televisa decide retomar la historia con el productor Salvador Mejía, responsable de fracasos como Mundo de Fieras, Fuego en la Sangre, Corazón Salvaje y Triunfo del Amor, solo por mencionar algunas. Muchas de las producciones de este especial son precisamente de este señor Salvador Mejía, quien ha sumado más fracasos que éxitos a su carrera. La historia de esta nueva adaptación fue levemente cambiada para introducir nuevos personajes, pero el eje principal seguían siendo las 3 hermanas que honestamente eran lo único bueno de la historia. Aunque la producción también contaba con un elenco de grandes estrellas como Victoria Rufo, César Évora, Jacqueline Andere, Guillermo García Cantú y René Casados, esto no fue suficiente para atrapar al público televidente. Marimar, producida en 1994, y Corazón Indomable en 2013, son 2 versiones que fueron realizadas en diferentes épocas, pero la verdad no sabemos honestamente cuál de estas 2 adaptaciones es la mejor o peor, pero lo cierto de todo es que ambas lograron registrar altos índices de audiencia. La Indomable, versión original producida en Venezuela en el año 1974, fue un éxito rotundo. Lo mismo sucedió con La Venganza, la primera versión que realizó Televisa de ese clásico en el año 1977, bajo la producción de Valentín Pimstein, que también se convirtió en todo un éxito. Marimar y Corazón Indomable no estuvieron en ningún aspecto en el nivel de la original.
En Marimar, una Thalía sobreactuada y un perro que hablaba han sido tema durante muchos años, pero lo cierto de todo es que nadie puede negar que esta telenovela es uno de los más grandes éxitos de Televisa. Corazón Indomable, la más reciente adaptación, tuvo un alargue innecesario que terminó por aburrir al público televidente, pero pese a esto la telenovela también alcanzó a registrar buenos niveles de audiencia. Desde Rebelde, pocas han sido las producciones juveniles que han tenido éxito en la pantalla, a pesar de que la serie, protagonizada por Anaí, Maite Perroni, Dulce María, Alfonso Herrera, Christopher Ockerman y Cristian Chávez, no era original, pues estaba basada en Rebelde Way de Argentina, pero fue la versión mexicana la que se convirtió en un fenómeno mundial. Es por eso que después de 14 años, el productor de Rebelde, Pedro Damián, presentó Like la Leyenda, una historia similar a la versión transmitida en 2004, que no corrió con la misma suerte, pues no logró conectar con los jóvenes y también fue cambiada de horario. En Estados Unidos, la telenovela fue sacada del aire por sus bajos índices de audiencia. La versión renovada de la popular telenovela de 1987, Cuna de Lobos, la cual forma parte de un proyecto de Televisa con el que buscaban rehacer los grandes éxitos de la pantalla chica con una visión más fresca y en formato de serie de televisión para atraer al público joven. En la versión de 2019 de Cuna de Lobos, ni siquiera una estrella internacional como Paz Vega, como la famosa villana Catalina Krill, al frente pudieron hacer de esta historia un éxito. Sus datos de audiencia fueron bastante discretos. Esto debido a que los cambios en la historia tan querida por el público mexicano hicieron que poco a poco la audiencia, que había comenzado con buenas cifras de rating, bajara y no tuviera el resultado esperado. Uno de los casos más polémicos es el de La Fea Más Bella, producida en 2006, protagonizada por Angélica Vale y Jaime Camil, pues aunque tuvo un éxito impresionante entre el público mexicano, la versión mexicana del clásico colombiano Yo Soy Betty la Fea fue ampliamente criticada por la forma en la que habían caricaturizado a la protagonista. Yo Soy Betty la Fea, historia original de Fernando Gaitán, producida por RCN entre los años 1999 y 2001, se convirtió en todo un fenómeno mundial, tanto así que a más de 20 años de su estreno sigue siendo un éxito rotundo en plataformas como Netflix y algunas televisoras del mundo. Yo Soy Betty la Fea es la telenovela más exitosa de todos los tiempos, ganando el Guinness Records en el año 2010. La Fea Más Bella no corrió con la misma suerte por lo mencionado anteriormente con su protagonista y por muchas otras incoherencias que se sumaron a la trama con un alargue totalmente innecesario donde le metieron situaciones a la historia que nada tenían que ver con la original. Los Parientes Pobres fue una historia producida en 1993 por Carla Estrada para Televisa. Esta telenovela fue uno de los grandes éxitos de la década de los 90. Estuvo protagonizada por Lucero y Ernesto Laguardia. Asimismo, Mapat López recreó la historia bajo el título Juro que te amo en 2008, protagonizada por Ana Brenda Contreras y José Ron. Juro que te amo tampoco convenció al público en comparación a la primera versión, un fracaso más de un gran clásico que pasó sin pena ni gloria. La Pícara Soñadora es una historia original del escritor argentino Abel Santa Cruz que fue llevada al cine en 1956.
Sin embargo, fue en el año 1991 que el productor Valentín Pimstein se encargó de llevar a Mariana Levy y Eduardo Palomo, ambos actores ya fallecidos, a lo que sería una de sus telenovelas más exitosas de todos los tiempos. La pícara soñadora fue una historia que cautivó a chicos y grandes con una trama fresca y divertida. Pero fue hasta el año 2005 que la misma historia bajo el nombre de Sueños y Caramelos, producida por Carlos Moreno, fue llevada a la pantalla chica de la misma televisora mexicana. Esta vez una versión a modo telenovela infantil protagonizada por Alexandra Rosaldo y René Strickler. Sin embargo, pese a que se veían muy bien como pareja, no convencieron al público y la historia no tuvo el resultado esperado. Floricienta es una telenovela argentina producida entre 2004 y 2005 por Cris Morena. La telenovela tuvo una serie de adaptaciones hechas en distintos y variados idiomas, recibiendo un considerable éxito de sus respectivos países. Floricienta se convirtió en todo un fenómeno global para niños, niñas y adolescentes de diferentes partes del mundo. Sin embargo, la historia fue recreada en el año 2007 por Pedro Damián bajo el título de Lola Érase una vez, que fue protagonizada por Eiza González y Aarón Díaz. Aunque la telenovela contó con la presencia de uno de los galanes de moda, Aarón Díaz, la diferencia de edad entre los protagonistas y alguno que otro detalle de la producción no le llegaron ni a los talones a Floricienta. En Nombre del Amor se realizó en el año 2008 bajo la producción de Carlos Moreno y fue protagonizada por Alison Loss y Sebastián Zurita, con la participación antagónica de Leticia Calderón como la tía malvada. En esta nueva versión, la tía se convirtió en una asesina en serie de cartón y bastante sobreactuada. En la versión original de Cadenas de Amarguras de 1991, producida por Carlos Sotomayor, fue la ganadora en la categoría a Mejor Telenovela en los premios TV y Novelas 1992. En Cadenas de Amargura, la tía Evangelina Vizcaíno fue interpretada magistralmente por Diana Bracho, donde era una mujer recatada, seria, estricta, pero que sabíamos que detrás de su mirada misteriosa algo escondía. La trama recae en la tía mala, por eso el papel de Leticia Calderón, que fue llevado a los extremos y a la exageración, fue definitivo para que no tuviera el éxito esperado, aunque se puede decir que esta nueva adaptación fue bastante aceptable. Pedro el Escamoso es una telenovela colombiana producida por Luis Felipe Salamanca y Dago García entre el año 2001 y el 2003. Aunque el protagonista masculino de la historia no se parece en nada a los galanes tradicionales, ya que no es un hombre elegante, le falta estilo y su vestuario y peinados no son precisamente los de moda. Pero tiene carisma y personalidad, algo suficiente para conquistar a las mujeres, y si a esto le sumamos su estilo único que popularizó el baile del pirulino. Esta telenovela de género comedia cautivó a millones de televidentes alrededor del mundo y se convirtió en todo un fenómeno mundial. Yo amo a Juan Querendón es el título de la adaptación mexicana de la popular telenovela colombiana que se realizó en el año 2007. A pesar de que el protagonista principal fue interpretado por el reconocido actor mexicano Eduardo Santamarina, la telenovela no tuvo buen rating. La pareja protagónica del actor Mayrín Villanueva y el querendón no tenían buena química frente a las cámaras y sus actuaciones fueron bastante flojas. Curiosamente, fue en esta telenovela que nació el amor entre esta pareja, pero parece que la química que existió entre la pareja se quedó detrás de cámaras.
Simplemente María es una telenovela mexicana transmitida entre 1989 y 1990. Es una adaptación de la telenovela original argentina Simplemente María del año 1967, escrita por Cecilia Alcántara y que llegó a ser todo un éxito en toda América en su versión peruana de 1969. La versión mexicana, producida por Valentín Pimstein y protagonizada por Victoria Rufo, es considerada como una de las telenovelas mexicanas más exitosas de todos los tiempos a nivel internacional. Televisa en el año 2015 realizó un nuevo remake producido por Ignacio Sada. Se supone que esta sería la gran apuesta de ese año para demostrar que sí se puede hacer telenovela del género rosa en tiempos actuales. Se trata de un melodrama clásico, pero lo único que hizo fue provocar que se le echara más tierra al género. Sus adaptadores la llevaron por caminos equivocados en capítulos completos. La protagonista María llegaba del campo directamente a quedar embarazada en el capítulo 2. Hubo imposición de la actriz principal y los resultados se dejaron ver. Una historia que perdió el rumbo con una protagonista a la cual no se le cree y unos diálogos imposibles de creer. En conclusión, un desastre completo en comparación a la versión de 1989 protagonizada por Victoria Rufo. Lola Calamidades es una telenovela colombiana realizada en el año 1987 por RTI y escrita por el maestro del suspenso Julio Jiménez. Estuvo protagonizada por Nórida Rodríguez y José Luis Paniagua. Esta telenovela fue todo un éxito en Colombia, donde Julio Jiménez nos presentó una historia de suspenso y drama, pero también muy divertida, que hicieron de esta producción uno de los mayores éxitos de la década de los 80. En 2017 llega a la pantalla chica Mi Adorable Maldición, el remake de la telenovela colombiana que tuvo también su propia adaptación con la cadena Telemundo en 2010 titulada Bella Calamidades. Mi Adorable Maldición, producida por Ignacio Sada, es una de esas adaptaciones que nadie quiere recordar. Una producción insípida y aburrida con unos protagonistas sin química que no lograron conectar con el público televidente. Las Aguas Mansas, producción escrita por el maestro del suspenso Julio Jiménez, fue producida en 1996. Esta es la versión original de la cual se basaron en Pasión de Gavilanes y Fuego en la Sangre. La primera adaptación de 2003 fue pasable ya que contó con un éxito a nivel global, tanto así que hasta el día de hoy sigue siendo éxito rotundo en plataformas de streaming como Netflix. Contó con unos actores jóvenes de buena presencia y corpulentos que causaron sensación en todos los países donde fue transmitida. Televisa compra los libretos y hace una versión similar en el año 2008, pero aquí el carisma y principalmente el físico que tenían los actores originales se esfumó. Todos los actores estaban pasados de edad para sus personajes. Aquí lo que más daba de qué hablar era la edad de Eduardo Yáñez, ya que estaba cerca de cumplir 50 años, su sobrepeso y el pan lleno de sudor. Fuego en la Sangre fue otra de esas innecesarias adaptaciones que nunca debió existir. La Mamá del 10 es una telenovela colombiana producida por Caracol Televisión en 2018. Esta telenovela se convirtió en una producción de gran éxito en el horario estelar de Caracol Televisión durante el tiempo que estuvo al aire, marcando un excelente promedio de más de 14 puntos de rating. México realizó inmediatamente una versión de La Mamá del 10 ese mismo año, titulada La Jefa del Campeón, producida por Roberto Gómez Fernández y protagonizada por África Zavala. Esta telenovela, que tiene que ver con fútbol, no funcionó en México y estuvo bastante lejos del éxito de la original.
y con muchos cambios en la trama que no funcionaron. La jefa del campeón simplemente es otra de esas adaptaciones que es mejor no recordar. La Reina del Flow es una telenovela colombiana producida por Teleset y Sony Pictures Televisión para Caracol Televisión en el año 2018. La Reina del Flow se posicionó como una de las series de mayor audiencia desde su lanzamiento de Caracol Televisión como canal privado en Colombia. Además, logró convertirse en la producción más vista en los últimos 10 años en la televisión colombiana, llegando a resultados de audiencia históricos. Tanto ha sido el éxito de esta historia que se convirtió en todo un fenómeno global. En el año 2019, Televisa realizó una versión para el mercado mexicano llevando el título de La Reina Soy Yo. Las expectativas eran muy altas dado al gran éxito que tuvo la historia original, pero lo cierto es que la versión mexicana no logró destacar y las cifras de audiencia fueron bastante discretas. Los ricos también lloran es una telenovela mexicana producida por Valentín Pimstein para Televisa en 1979 y protagonizada por Verónica Castro y Rogelio Guerra. El éxito de esta telenovela se difundió por toda América, Europa, Asia, África y Oceanía. Los ricos también lloran fue exportada a más de 120 países y doblada a 25 idiomas. Televisa produce en el año 1995 una nueva versión de este gran clásico titulado María la del Barrio, bajo la producción de Ángel Inesma Medina y protagonizada por Thalía. Esta nueva versión se convirtió rápidamente en todo un fenómeno a nivel mundial y con récords de audiencia en la televisión mexicana. Pero lo cierto de todo es que aunque fue uno de esos grandes éxitos de Televisa, su protagonista estuvo bastante sobreactuada, incluso la malvada Soraya Montenegro, interpretada por Itatí Cantoral, se robó el show en esta historia. Tanto así que hasta el día de hoy es una de las villanas más recordadas por el público televidente. Pero también hay que reconocer que su interpretación fue extremadamente sobreactuada, pero aún así es uno de los personajes más memorables de las telenovelas. Los Roldán es una telenovela argentina producida en el año 2004 y emitida por Telefe con gran éxito. También se emitió para otros países del mundo por Telefe Internacional, siendo el programa con mayores índices de audiencia de la televisión, donde el capítulo final tuvo un promedio de 43 puntos de índice de audiencia. Televisa realizó una adaptación titulada Una familia con suerte en el año 2011 y producida por Juan Osorio. Esta adaptación fue un fracaso porque los personajes estaban sobreactuados y con muchos cambios en la historia que nada tenían que ver con la historia original. La Tormenta es una telenovela estadounidense filmada íntegramente en Colombia, producida por RTI Televisión para Telemundo entre 2005 y 2006. La telenovela, protagonizada por Natalia Strainer y Christian Meyer, fue todo un éxito a nivel internacional. En un principio, la telenovela había sido concebida para durar 176 capítulos, pero debido a sus altos índices de audiencia, la producción decidió extender la historia agregando 40 capítulos más, teniendo así un total de 216. Televisa intentó repetir este éxito realizando su propia adaptación producida por Salvador Mejía en el año 2013, titulada La Tempestad y protagonizada por la ex Miss Universo Jimena Navarrete y William Levy, quienes no terminaron por convencer al público televidente. Una pareja sin química y las malas actuaciones de la pareja llevaron esta producción directo al fracaso.
Lo único que se logra rescatar de esta mala adaptación es el tema principal interpretado por Alejandro Fernández y Cristina Aguilera, Hoy tengo ganas de ti. Hasta que la plata nos separe es una telenovela colombiana escrita por Fernando Gaitán, producida por RCN Televisión entre 2006 y 2007. La telenovela tuvo buena aceptación en su país de origen, logrando buenos niveles de audiencia, y en algunos países de Latinoamérica también logró cautivar al público televidente. En el año 2009, Televisa realizó la adaptación mexicana de la telenovela titulada Hasta que el dinero nos separe, producida por Emilio La Rosa, con Itatí Cantoral y Pedro Fernández como protagonistas. El alargue innecesario de esta adaptación la llevó por otro rumbo y las críticas para la historia fueron más malas que buenas. Quinceañera es una telenovela producida por Carla Estrada en 1987. Está basada en la película del mismo nombre filmada en los años 1960. La telenovela juvenil protagonizada por Adela Noriega y Thalía se convirtió en todo un fenómeno global, tanto así que hasta el día de hoy es una de las historias más recordadas de la década 1980. Pedro Damián, quien también trabajó en la versión de Carla Estrada, realizó el remake en el año 2000 para Televisa con cambios mínimos e incluyendo temas de anorexia y drogas. Primer amor a 1000 por hora, protagonizada por Anaí y Ana Layevska, no logró cautivar al público y quedó muy lejos de aquel fenómeno juvenil de los 80. La hija del mariachi es una telenovela colombiana producida por RCN Televisión entre 2006 y 2008. Estuvo protagonizada por Carolina Ramírez y Mark Thatcher. Este se puede decir que es otro de esos grandes clásicos de la televisión colombiana que fue todo un éxito a nivel global. La hija del mariachi se logró ganar el cariño del público televidente gracias a la pareja protagónica interpretada por Carolina Ramírez y Mark Thatcher, que realizaron un espectacular trabajo. Qué bonito amor es el título de la adaptación realizada por Televisa y producida por Salvador Mejía en el año 2012. Esta nueva adaptación recurrió a elevar las edades de los protagonistas de la original. Se tuvo que hacer una adaptación extraña, ya que en la original el protagonista huye de México y llega a Colombia, donde se refugia en un lugar que le recuerda a su país. En Qué bonito amor, el protagonista sale de Estados Unidos para regresar a México, cuando la cosa es al revés. La pareja protagónica no convenció al público, flojas actuaciones y poca química. Una adaptación más que pasó sin pena ni gloria. Pero si hablamos de pésimas adaptaciones, la que se lleva el trofeo es Mundo de Fieras, con 3 historias involucradas. Esta historia, producida en el año 2006 por Salvador Mejía, era tan incoherente que uno mejor prefería apagar el televisor y hacer de cuenta que no vio nada. Parecía que se les acababan los derechos de estas historias y las usaron solo para no perderlos. Lo más triste es que ninguna de estas 3 historias fue tan interesante como lo que pasaba tras bambalinas entre Edith González y Gaby Espino. Lo mejor de esta mala adaptación fue la participación de Edith González como la malvada Jocelyn Rivas del Castillo. Pero para el año 2015, el productor José Alberto Castro realiza una nueva adaptación para Televisa. La verdad, no sabemos cuál es la peor. Lo cierto de todo es que esta nueva adaptación, titulada Pasión y Poder, también fue un desastre total. Pero ahora el turno es para mencionar la versión original, Pasión y Poder, que fue producida en 1988 por Carlos Sotomayor, protagonizada por Diana Bracho y Carlos Bracho, antagonizada por Enrique Rocha y Claudia Islas,
Seguramente te suenan estos nombres y con esto ya es suficiente para saber que la versión original es uno de esos clásicos que no se deben tocar. La mentira con Kate del Castillo y Guy Ecker es una de esas adaptaciones que uno ni se acuerda que era un refrito. Esta telenovela, producida por Carlos Sotomayor en 1998, se convirtió en todo un fenómeno global. La mentira es una adaptación bien hecha, como muy pocas, y que se merece todos nuestros aplausos. Televisa realizó una nueva adaptación en el año 2010 titulada Cuando me enamoro y producida por Carlos Moreno. Aunque la telenovela registró buenos niveles de audiencia, no se salvó de estar en esta lista, pues en verdad dio pena ajena. En Cuando me enamoro se desvirtuó toda la mentira en favor de darle más importancia a una tal Pepa que luego pasó a ser Fina. Esta fue quien movió las piezas de todo, convertida en una loca asesina en serie. Al final, lo único que quedó de la original fue el amor y odio entre los protagonistas. Y como si esto no fuera suficiente, nos llega otra versión en el año 2015, esta vez bajo la producción de Salvador Mejía, titulada Lo Imperdonable. Pero lo que es imperdonable y lo que no entendemos es cómo a Televisa se le ocurrió la brillante idea de realizar en menos de 5 años 2 versiones que no valieron la pena y que dejaron mucho que desear. En 1991 ocurrió un fenómeno en la televisión mexicana llamado Muchachitas, donde todo México se volcó por conocer la historia de 4 chicas de diferentes clases sociales, pero con los mismos sueños. Muchachitas es una telenovela juvenil producida por Emilio La Rosa y protagonizada por Tiare Escanda, Emma Laura, Cecilia Tijerina y Kate del Castillo. Muchachitas es una de esas producciones que el público recuerda con cariño de la década 1990. En el año 2007, el productor Emilio La Rosa, mismo responsable de aquel éxito, se le ocurrió la brillante idea de realizar un remake de una de las mejores historias juveniles de todos los tiempos, pero lo que pasó fue algo sin explicación. Aún no logramos entender cómo es posible que el mismo responsable de aquel éxito ahora sea el mismo que destroza esa versión original, realizando un pésimo remake que honestamente no tuvo nada bueno y que jamás se acercó al impresionante éxito de la original. Esto más bien fue un insulto para aquellos que fuimos generación Muchachitas. Café con aroma de mujer es una telenovela colombiana creada por Fernando Gaitán y producida por RCN Televisión en 1994. La telenovela, protagonizada por Margarita Rosa de Francisco y Guy Ecker, fue emitida en varios países y se le considera como una de las telenovelas más populares en la televisión colombiana. Café con aroma de mujer fue la telenovela más exitosa de toda la historia de la televisión pública en Colombia. TV Azteca realizó su propia versión en el año 2001, titulada Cuando seas mía, protagonizada por Silvia Navarro y Sergio Bazáñez. Esta se puede decir que fue una muy buena adaptación donde cuidaron cada detalle. En el año 2007, Televisa realiza su propia versión titulada Destilando Amor, producida por Nicandro Díaz y protagonizada por Angélica Rivera y Eduardo Yáñez. Para esta tercera versión, Televisa puso como hilo argumental uno de sus productos más famosos, como lo es el tequila. La telenovela fue un éxito en México, tanto así que arrasó en los premios TV y Novelas 2008. A pesar de que Destilando Amor le fue relativamente bien en México, en el exterior no tuvo muchas ventas. Esto quizás era de esperarse, ya que Café con aroma de mujer, su versión original, fue todo un éxito en Colombia y en muchos otros territorios. En la versión de Televisa, volvemos al tema de las edades. En la original, La Gaviota y Sebastián
eran mucho más jóvenes que la pareja protagónica de la versión mexicana. Vale la pena destacar el buen trabajo que Angélica Rivera realizó en esta adaptación. Lo cierto de todo es que son 3 historias que enamoraron al público televidente, y en esta ocasión se lo dejamos a ustedes que elijan su favorita. Bueno, y así finalizamos esta primera parte de este especial. No te pierdas la segunda parte, que viene mucho más interesante. Gracias por acompañarnos, no te olvides de regalarnos un like y suscribirte a Cosmonovelas TV. Bendiciones para todos.